Nervio troclear patético. Cuarto par craneal. Concepto. Es un nervio craneal y pequeño. Es el más delgado y el más extenso de los pares craneales y tiene una función motora, ya que inerva y controla movimientos hacia abajo y hacia afuera al músculo oblicuo superior o mayor del ojo. Origen real. Se origina en el mesencéfalo caudal, justo debajo del colículo inferior, en un grupo de células de sustancia gris que rodean al acueducto de Silvio. Origen aparente. Rodea las caras laterales del acueducto de Silvio, luego pasan por detrás de su cara posterior, donde sus fibras se entrecruzan con las del lado opuesto, emergiendo de la cara posterior del istmo del encéfalo. Trayecto. El trayecto de este nervio es de atrás hacia adelante. Ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. No pasa a través del anillo tendinoso de los músculos extraoculares, sino pasa por encima de ellos. Patología. Paresia del cuarto par craneal. Introducción. La parálisis del cuarto par craneal puede ser congénita o adquirida. En la afectación de dicho músculo existe una diplopía vertical que aumenta al llevar al ojo correspondiente hacia abajo y hacia adentro, y que empeora al inclinar la cabeza hacia el lado ipsilateral. Cabe la posibilidad de que lesiones congénitas del músculo oblicuo superior se evidencien en la edad adulta. En ese caso se distinguen por la referencia de diplopía previa a la que motiva la consulta y a la existencia de una posición anterior compensadora de la cabeza inclinada hacia el lado contralateral al ojo parético. Signos y síntomas. Como signos y síntomas tenemos la desviación de la posición primaria, alteración de las funciones, inclinación espontánea de la cabeza hacia el lado contrario del ojo afectado, alteraciones simétricas, bilateralidad, astenopia y diplopía. Diagnóstico. Se diagnostica demostrando la lesión del músculo oblicuo superior mediante el test de diplopía objetivos o subjetivos, tras seguir los 4 pasos del test de Parks-Bielchowski. Tratamiento. Para parálisis adquiridas de reciente inicio con hipertropía pequeña y leve posición compensadora de la cabeza, es importante conocer la evolución del padecimiento y observar si el paciente tiende a la mejoría. De no ser así, o el estar frente a una hipertropía mediana o grande con posición compensadora de la cabeza importante o incapacitante, está indicado el inicio del tratamiento médico, el cual consiste en la aplicación de la toxina botulínica en el músculo oblicuo inferior ipsolateral. Para desviaciones pequeñas o residuales se puede ofrecer el uso de prismas para neutralizar la diplopía, aunque su utilidad está limitada por la inconstancia de la desviación presente en la mayoría de los casos. En términos generales, para un tratamiento quirúrgico y tomando en cuenta que el tratamiento se debe individualizar en cada paciente, se puede decir que en pacientes con hipertropías menores a 15 dioptrias se realiza miectomía del oblicuo inferior homolateral o miotomía marginal triple. Para aquellos con hipertropías mayores a 15 dioptrias, se prefiere miectomía del oblicuo inferior ipsolateral con retroinserción del recto inferior contralateral, y para aquellos pacientes con hipertropías grandes y que además presenten contractura del recto superior, se añade a la miectomía ya mencionada una retroinserción del recto superior ipsolateral. Quinto par craneal. Nervio trigémino. Está compuesto por fibras aferentes y fibras eferentes. En las fibras aferentes tenemos las somáticas generales y en las fibras eferentes tenemos a las viscerales especiales. Da inervación sensitiva a la cara y motora a los músculos de la masticación. Se encuentra conformado por 4 núcleos distribuidos por todo el tronco encefálico. Como primer núcleo tenemos el tracto mesencefálico. Como segundo núcleo tenemos al sensitivo principal. Como tercer núcleo, el motor. Y como cuarto núcleo, el tracto espinal. Origen real. El origen real se encuentra en el tronco encefálico, formando parte de varios núcleos de sustancia gris que ocupan la totalidad del tronco e incluso los primeros segmentos cervicales medulares. Cada uno de estos núcleos, sensitivos y motores, representan centros de procesamiento diferentes, existiendo una verdadera sistematización de la información que este tronco nervioso se encarga de conducir. Origen aparente. El origen aparente son 2 raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular, en el punto en que se funde con los 2 pedúnculos cerebelosos medios. El ramo sensitivo es el de mayor calibre y lleva por dentro una rama motriz, mucho más pequeña. El ganglio relacionado con el quinto par craneal es el ganglio semilunar, cuya función es sensitivo general, ya que recoge la sensibilidad de la cara, los dientes y mueve los músculos masticatorios. Este par de nervios es el de mayor grosor entre los pares craneales. Se desprenden uno a cada lado de la parte más lateral de la mitad superior del puente. Son nervios mixtos, por lo que contienen fibras aferentes y eferentes. Cada trigémino, después de un corto trayecto intercraneal, presenta un ganglio aferente voluminoso, que es el ganglio semilunar de Gasser.
Este se encuentra descansando en un receptáculo que le forma la dura madre, sobre la punta del peñasco temporal. Sintomatología. Los síntomas o signos típicos de la neuralgia del nervio trigémino que pueden presentarse son los siguientes. Sucesos o episodios que se presentan con gran sufrimiento de carácter punzante o agudo, que los pacientes sienten como múltiples descargas en el cuerpo. Trastornos espontáneos de dolor o episodios que se desarrollan por acciones cotidianas, como tener contacto con el rostro, masticar los alimentos, beber bebidas frías o calientes, comunicarse de manera recíproca o cepillarse los dientes. Los episodios de dolor pueden durar desde segundos hasta minutos. Existen sucesos de sufrimiento que duran días, semanas o meses. Hay casos donde las personas no manifiestan ningún tipo de episodio ni dolor. Tratamiento. Existen múltiples tratamientos y variedad de opciones para tratar la neuralgia del trigémino. Primero, una de las metodologías es la presión con un balón en los nervios, es decir, se lesiona la sección encima de los nervios que se encargan de la sensibilidad del tacto en la cara. Segundo, también se encuentra el procedimiento mediante la inyección de glicerol, que es un tratamiento ambulatorio por donde se seda al paciente a través de una intravenosa. Tercero, otro de los tratamientos es la erradicación mediante una laceración calórica donde se emplea radiofrecuencia. Cuarto, se emplea también el procedimiento de radiocirugía estereotáctica mediante el cual se usan imágenes computarizadas. Tipos de lesión. En el tronco o nervio, hipostasia global con anestesia corneal precoz. En la médula, cuando se afecta el núcleo espinal del trigémino, aparece hipostasia disociada, pérdida de la sensibilidad dolorosa, conservándose la sensibilidad táctil. Si se afecta la porción motora, núcleo o nervio maxilar inferior, parálisis de los músculos masticadores con desviación del maxilar inferior hacia el lado afectado. Sexto par craneal, nervio abducens. El nervio abducens es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular, siendo el responsable del giro del ojo hacia afuera. Presenta dos orígenes, el origen aparente y el origen real. El origen aparente emerge del surco bulbo-protuberancial a ambos lados del agujero ciego. El origen real en el núcleo protuberancial ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo y que hace prominencia en el piso ventricular, dando origen a la eminencia teres. Núcleo del nervio abducens. El pequeño núcleo motor está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. El núcleo recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales. Recibe el fascículo tectomedular del colículo superior, a través del cual la corteza cerebral se halla conectada con los núcleos. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 8. Trayecto del nervio abducens. Las fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Sintomatología. Cuando el sexto par craneal no funciona apropiadamente, el paciente no puede voltear el ojo hacia afuera en dirección al oído. El paciente todavía puede mover el ojo hacia arriba, hacia abajo o hacia la nariz, a menos que otros nervios estén afectados. Los síntomas pueden incluir visión doble al mirar hacia un lado, dolores de cabeza y dolores alrededor del ojo. Tratamiento.
Si el proveedor diagnostica hinchazón o inflamación del nervio a su alrededor, se puede emplear medicamentos llamados corticosteroides. Algunas veces, esta afección desaparece sin tratamiento. Si usted tiene diabetes, se le recomendará llevar un estricto control de los niveles de azúcar en la sangre. El proveedor puede recetarle un parche al ojo para aliviar la visión doble. El parche se retirará después de que el nervio sane. Tipos de lesión. Tanto en el tronco como en el nervio va a haber un estrabismo convergente y diplopía por incapacidad para mover el ojo hacia afuera. Su causa más frecuente es la patología isquémica del nervio, procesos que compriman el seno cavernoso, mononeuritis diabética, etc. Lesión hemisférica. Esta produce parálisis de la mirada coordinada, con desviación de ambos ojos y la cabeza hacia el lado de la lesión central. Lesión de la protuberancia. Esta puede dar oftalmoplegia internuclear, que esta va a ser la imposibilidad de aducción del ojo homolateral a la lesión o desviación de ambos ojos hacia el lado contrario de la lesión. Lesión mesencefálica. Esta produce una parálisis de la mirada hacia abajo con los ojos desviados hacia arriba.